también va en relación con la poliglobulia y la disminución de los valores, estamos hablando de una anemia, ¿ya? El hematocrito, que es la proporción de los glóbulos rojos frente a la fracción plasmática de la sangre. Nosotros acá tenemos un tubo en el cual vemos el contenido total de la sangre, pero cuando ésta se va a someterse a un centrifugado, va a verse una separación de los elementos formes en relación con el plasma. Esta relación o esta proporción nos indica el valor del hematocrito. Por regla matemática, que no necesariamente es en todos los casos, es 3 veces el valor de la hemoglobina. Pero en algunos casos, como una hemoconcentración, hemodilución, cuando hay bastante líquidos o destrucciones de los glóbulos rojos, esta relación de 3 no se va a cumplir. Entonces, simplemente reconozcamos que el hematocrito es la proporción de los glóbulos rojos frente a la fracción de plasmática de la sangre. Los valores normales en el varón es alrededor de un 47%, en la mujer un 42%. Otro de los valores que nos indica el hemograma es el volumen corpuscular medio, que nos señala el tamaño del eritrocito. Estos valores normales van a ser alrededor de unos 80 a 100 femtolitros. Se halla con una forma matemática, es simplemente sentarnos y sacar cuánto de hematocrito tiene por hematíes y eso multiplicarlo por 10. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, si tenemos un valor de hematocrito de 47 por 5 millones por milímetro cúbico por 10, sale alrededor de 87, las unidades son en femtolitros. Como ya sabemos, el valor normal de este volumen corpuscular medio es alrededor de 80 a 100, entonces este caso estaría dentro de lo normal, ¿no? Pero si es que llega a pasar por encima de los 100, estaríamos hablando de una macrocitosis, que se ve en una anemia macrocítica, o por lo que está debajo de los 80, en una microcitosis, que se ve en una anemia microcítica. Pero aún así, cuando la hemoglobina baja, en los casos de anemia, el volumen corpuscular medio puede estar dentro de valores normales. Eso se denomina como una anemia normocítica, en el cual el volumen o el tamaño del eritrocito llega a compensar las necesidades. Eso ya en un largo tiempo, por ejemplo, en anemias por enfermedades crónicas. Entonces, cuando tenemos una anemia normocítica, en la cual los centolitros están dentro de 80 a 100, un tamaño normal, un volumen normal de los eritrocitos, pero estamos hablando de una anemia con la disminución de los glóbulos rojos, estaríamos hablando de una anemia hemolítica o una anemia originaria por desórdenes centrales, como es en la médula ósea. Cuando hablamos de una anemia microcítica, en la cual el volumen va a estar por debajo de los 80 femtolitros, estaríamos en relación con una anemia sideroblástica, una anemia ferropénica o unas talasemias. Pero cuando el volumen llega a compensar o ser demasiado grande en una anemia macrocítica, estaríamos hablando por anemias por deficiencias en absorciones, por ejemplo, una anemia megaloblástica, o también en unas no megaloblásticas, como las deficiencias de la B9. Otro de los valores o de las constantes corpusculares que nos da el hemograma es la hemoglobina corpuscular media, que nos indica que es la hemoglobina que está dentro del eritrocito. Se mide en picogramos, el valor normal es entre 27 y 31. Nos indica si es que este está por debajo de 27 en una hipocromía, si es que este está por encima de 31 en una hipercromía. ¿Por qué? Porque la hemoglobina hemos dicho que su función es darle color al eritrocito, ¿no? Aparte del transporte. Pero aún así, cuando están dentro de los valores normales, estaríamos hablando de una normocrómica. Entonces, se puede dividir en una anemia hipercrómica, anemia normocrómica o una anemia hipocrómica. ¿Ok? También se define como una fórmula matemática que nos ve la concentración de la hemoglobina entre la cantidad de los hematíes multiplicados por 10. Este es un ejemplo en una hemoglobina normal, una cantidad normal de eritrocitos multiplicados por 10 nos da un alrededor de 29 picogramos, ¿no? Y la otra constante corpuscular es la concentración corpuscular media de hemoglobina o que nos da indirectamente la concentración media de la hemoglobina que está dentro del eritrocito. Los valores normales es entre 32 a 36 gramos por decilitro. Y cuando se ve alterado, cuando vemos alteraciones en sus valores, nos podría dar señales de una esferocitosis hereditaria o hemoglobinopatías, cuando hay
enfermedades que van a ir directamente a atacar a las hemoglobinas, como por ejemplo las talasemias. También se halla con una fórmula, nos indica el valor de la hemoglobina multiplicado por 100 entre el valor del hematocrito. Estos tres constantes que hemos hablado, el volumen corpuscular, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de la hemoglobina corpuscular media, son constantes corpusculares que nos pueden ayudar a diagnosticar la anemia o poder clasificarlas. Se halla matemáticamente, no se necesita mayor equipo automatizado o mayor complejidad en el equipo que vamos a necesitar. Podemos hallarla, por ejemplo, cuando hacemos valores de hemograma manual. Se puede hallar valores de hemograma manual. Y simplemente por regla de tres o conociendo estas fórmulas podemos determinar cuánto de hemoglobina corpuscular media hay o cuánto de concentración de esta hemoglobina corpuscular media o el volumen corpuscular medio. Otro es la amplitud o la relación en cuanto a la distribución del eritrocito. Es la variación del tamaño entre cada uno de ellos. Esta, esta variación o amplitud, su valor es normal es 13 más menos 2%. Estas alteraciones, o se va a ver si alteraciones en aquellos pacientes que han recibido mucha cantidad de transfusiones de paquetes globulares, porque en una personas relativamente sanas como nosotros que no tiene de alguna enfermedad o que no ha recibido transfusiones, la variación está dentro de este valor normal, ¿no? Entre 11 a 15 porcentaje. Nos dice que la relación o el volumen de uno a otro se mantiene estable o no varía mucho. Los reticulocitos es la forma inmadura de los eritrocitos. Nos ayuda a poder determinar si estamos frente a una anemia regenerativa o regenerativa. Nos indica si es que la médula ósea está trabajando, fabricando glóbulos rojos. Los reticulocitos en valores absolutos son alrededor de 35.000 a 75.000 picolitros o microlitros, perdón. Y en porcentajes nos da valores de 0,5 a 1,5 en porcentajes. Y lo normal es de que esté en esos valores si encontramos por debajo de 0,5%, nos indica que esta médula no está trabajando, no está regenerando nuevos glóbulos rojos y nos podría decir de que a pesar de que está teniendo esta anemia, el paciente no está generando nueva población inmadura. Y alteraciones en los eritrocitos, pues podemos ver en el tamaño. Hemos mencionado que nos puede orientar en cuanto al el volumen corpuscular medio, si estamos hablando de macrocitos, macrocitosis, normocitosis, microcitosis. Y en la forma hay que verlo, por eso es la importancia de que si nosotros tenemos al frente un paciente hematológico o en sospecha de que está teniendo de alguna enfermedad, no necesariamente cáncer, sino anemias o algún trastorno leucocitario, pues es importante hacerle su frotis, su lámina periférica y verlo al microscopio. Entonces, en el microscopio podemos determinar la forma que va a tener estos glóbulos rojos. Pueden ser como pelotas sin la concavidad o la biconcavidad que va a tener, son los esferocitos, que no va a cumplir la capacidad de que tiene el glóbulo rojo para poder distenderse o pasar por membranas celulares. Pueden tener la forma de leucocitos, pueden tener la forma de unas lágrimas o dacriocitos, pueden tener la forma de una forma estrellada, unos esquistocitos que nos indican de que estos glóbulos rojos están a punto de romperse o crenarse, se llaman también los crenocitos, ¿no? Una forma de diente o estomatocitos, una forma de diana o de un diamante, dianocitos, o los acantocitos que ya son restos celulares de los glóbulos rojos que ya han reventado o se han podido romperse simplemente. Entonces, ¿en qué casos nos podría dar los dos? Podría darnos primero en este último, en una anemia hemolítica, por ejemplo, cuando hay una hemólisis en considerable cantidad, o estos esquistocitos cuando vemos en microangiopatías trombóticas, cuando estos glóbulos rojos empiezan a destruirse así de la nada, sin motivo o sin que haya un factor externo que lo esté destruyendo. Simplemente las células van a atacar a los glóbulos rojos y se están empezando a destruir. Otra de las formas es verlo en forma de hoz.
¿no? En forma de una, una hoja una hoz en la cual vemos que forma una media luna. Este es clásico de las anemias falciformes, o también llamadas células falciformes estas. Esta forma se llama las drepanocitos. Esto nos da en pacientes especialmente de raza negra, las cuales se han sometido a altura, por ejemplo, el Cusco. Imagínense que venga un turista afroamericano y que de un momento empiece a tener disminución brusca de la hemoglobina, empiece a crecer el vaso, no se sabe por qué está pasando, no hay sangrado evidente, hay descompensación hemodinámica, le haces una lámina periférica y encuentras que todos sus glóbulos rojos tienen esta forma, simplemente porque se han expuesto a la altura, se han expuesto a la disminución de oxígeno ambiental y estos glóbulos rojos han empezado a deformarse, ¿no? Entonces, las células falciformes o drepanocíticas en la cual los pacientes afroamericanos expuestos a una altura, como en el Cusco, por ejemplo, presentan una anemia falciforme, ¿no? Entonces, los valores normales, ya para resumir, los valores normales, tanto de los hematíes, de la hemoglobina, del hematocrito, pues tenemos acá. Los hematíes son alrededor de 5 millones por milímetro cúbico en varones, 4,8 en mujeres. Hemoglobina 16 más menos 2 en varones, 14 más menos 2 en mujeres. El hematocrito 47 en varones, 42 en mujeres. El volumen corpuscular medio es de 80 a 100 femtolitros. La hemoglobina corpuscular media de 27 a 31. La concentración de la hemoglobina corpuscular media de 32 a 36. Esta variación o amplitud de los glóbulos rojos, hemos dicho que es la variación del tamaño del uno a otro, de 13 más menos 2, y los reticulocitos que tienen que estar por encima de 0,5 a 1,5 en porcentajes. Mira, esto tenerlo en cuenta cuando nosotros vamos a ver un hemograma, nos puede orientar mucho. En las siguientes posiciones el enfoque diagnóstico de la anemia nos puede orientar mucho de qué estamos tratando, con qué estamos al frente, qué tipo de paciente vamos a tratarlo. Puede ser un paciente que ha tenido sangrados, puede ser un paciente que esté con una enfermedad crónica, por ejemplo, un lupus, no sé, una enfermedad renal, una enfermedad autoinmune, que puede tener anemia, sí, tiene todo el derecho de hacer anemia, pero nos puede orientar estas corpusculares o estas constantes corpusculares de que esa anemia es de tipo, no sé, normocítica, normocrómica, por ejemplo, que ha llegado a compensarse en el largo tiempo de su enfermedad y tanto el volumen, tanto la concentración de hemoglobina están dentro de los valores normales. ¿Ya? Listo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que vean en lo que es el hemograma? Esto estoy yendo un poco al enfoque de la serie roja, porque para que nos podamos entender, en el enfoque de anemias, no solamente es ver hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular media, sino también es importante ver la cantidad de los leucocitos que tenemos en el hemograma. Eso lo vamos a decir ya en una siguiente clase, lo voy a mencionar, pero quería que lo enfoquemos más a la serie roja, porque esta primera unidad vamos a hablar bastante de lo que son anemias, anemias. Pero también hay que ver el tema de los leucocitos, la fórmula leucocitaria, que creo que nos vemos el viernes. Les voy a traer toda la fórmula leucocitaria, pero no quería que pierdan el enfoque de lo que son las series rojas, porque ahorita vamos a hablar de anemia ferropénica y el viernes hablamos de anemia megaloblástica. ¿Ya? ¿Preguntas? Preguntas. Nada, nada. Bien, vamos a hablar un poco del enfoque diagnóstico de las anemias. Cuando nosotros tenemos un paciente anémico, nuestro consultorio, van a tener ustedes en su serum, en la posta donde ustedes van a estar, va a venir un paciente anémico y hay que ver cómo lo vamos a diagnosticar. Entonces, primero, vamos a hablar un poquito sobre la introducción de anemias, la definición, cómo se define una anemia. Vamos a hablar un poco sobre su epidemiología, la valoración inicial y las clasificaciones que esta parte.
Entonces, como hemos hablado en la hematopoiesis, hemos dicho que el eritrocito proviene de una célula madre pluripotente, ¿no? ¿Se acuerdan de que esa célula madre pluripotente, si es que estaba expuesta a un factor desencadenante que era la eritropoyetina, generabas más o le dabas más eritropoyetina y se clasificaba o se diferenciaba en un eritrocito o en eritroblasto, ¿no? Entonces, proviene de una célula madre pluripotente, su precursor progenitor es, o precursor hematopoyético es el megacariocito eritrocito. Y como les digo, el principal factor estimulante de su producción en la médula ósea es la eritropoyetina. Si es que esta médula ósea no va a tener eritropoyetina, pues no va a tener este precursor y por ende no va a haber un eritrocito. ¿En qué enfermedades tendríamos deficiencia de eritropoyetina? Tendríamos en las enfermedades renales, pacientes que están en diálisis, larga data de enfermedad renal, no sé, una enfermedad renal terminal, su riñón ya no funciona como debería ser, porque no solamente orina el riñón, no va a generar eritropoyetina, por ende, esta médula ósea va a tener deficiencia de este factor estimulante y tiene todo el derecho de hacer anemia, ¿no? Tiene todo el derecho de que no haya eritrocitos. Entonces, el principal estímulo de liberación de eritropoyetina, recuerden, en un paciente sano, en un paciente que no tenga enfermedad, es la concentración de oxígeno. ¿Por qué les digo esto? Miren este cuadro de acá. Yo tengo acá la cantidad de eritropoyetina y tengo la cantidad de hemoglobina, ¿ya? Si yo tengo valores normales de hemoglobina, la cantidad de eritropoyetina va a bajar. Si esta hemoglobina va a disminuir sus valores, la cantidad de eritropoyetina va a subir porque necesita mayor concentración de oxígeno. Necesita mayor concentración de oxígeno. Por eso, la persona que vive en altura, la persona que vive en el Cusco, la persona que vive en Cerro de Pasco, la persona que vive en mayor cantidad de metros sobre el nivel del mar, va a tener poca cantidad de oxígeno, por ende ellos van a tener que fabricar mayor o tener la necesidad de mayor cantidad de eritropoyetina. Por ende, ellos van a tener mayor concentración de hemoglobina, mayores, van a estar más chafositos estos pacientitos, los pacientes altoandinos son más coloraditos, pacientes que están en la costa o viven en la costa de por sí ya son ligeramente pálidos, no necesariamente anémicos, pero ligeramente pálidos, pero personas que viven en zonas altoandinas son más coloraditos porque esa deficiencia de oxígeno ambiental les hace que tengan mayor eritropoyetina sérica, por ende tienen mayor cantidad de eritrocitos, ¿ya? Entonces, como les mencioné al inicio, ese glóbulo rojo va a venir, o su precursor hematopoyético va a venir de la serie mieloide, como hemos dicho en la clase de eritropoiesis o hematopoiesis, va a venir de un precursor mieloide eritroide, pero ese precursor mieloide eritroide va a tener su gasolina, por decirlo así, o sus vitaminas, que es la eritropoyetina. Si esta médula ósea no va a tener eritropoyetina, no va a haber eritrocitos en sangre periférica, o simplemente no va a haber todos estos precursores hematopoyéticos. Acá está el eritrocito, los glóbulos rojos, que viene de un precursor. Vean este precursor que va a, puede ser un plaquetas, puede ser un neutrófilo, puede ser un monocito, puede ser un eosinófilo, puede ser un basófilo, puede ser hasta un mastocito, pero para que se diferencien entre ellos ha tenido que tener un potenciador o un diferenciador. Por ejemplo, en el caso de los glóbulos rojos, su diferenciador ha sido la eritropoyetina. Para que haya eosinófilos, la interleuquina 5, para que haya los basófilos, la interleuquina 3, para que haya los mastocitos, la interleuquina 3, 4, o sea, o factores estimulantes de granulocitos para que hagan los neutrófilos. O sea, tiene que haber cada uno de estos diferenciadores para que estos precursores puedan diferenciarse o madurar, por decirlo así, ¿ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces,
El transporte de oxígeno va a depender de la concentración de hemoglobina en el citoplasma del eritrocito. Esta hemoglobina se forma con el grupo hemo y con las cadenas de globina. Como hemos mencionado en la clase de eritropoiesis, hay diferentes tipos de globinas, ¿no? Pero para un adulto, una persona adulta, vamos a tener principalmente la hemoglobina A, que tiene alrededor de un 97%. No es solamente un tipo de hemoglobina, son diferentes tipos de hemoglobina. Pero esta A, con las cadenas, dos cadenas alfa o dos cadenas beta, es la más frecuente, el 97%. Por ende, esta hemoglobina A va a tener mayor afinidad con el oxígeno. Esta es la que se va a pegarse más al oxígeno y va a permitir el transporte por la sangre de la hemoglobina con el oxígeno. Hay otro tipo también denominado hemoglobina A, pero la diferencia es de que sus cadenas están formadas por dos alfa y dos gamma. En este caso, también denominada una hemoglobina A, tiene poca afinidad de oxígeno, felizmente solamente tenemos un 2%, tiene más afinidad con el CO2. Sí tiene una gran afinidad con el CO2. Y otra es la hemoglobina F o la hemoglobina fetal, que gracias a Dios solamente tenemos un 1% o menos. Estas, sus cadenas están formadas por dos alfa y este es delta, este es gamma, perdón, dos gamma. Entonces, esta fetal no va a tener mucha afinidad con el oxígeno. Felizmente solamente tenemos menos del 1%. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define la anemia? Pues es el descenso de la masa eritrocitaria. O también puede verse por un insuficiente aporte de oxígeno o esta hemoglobina o esa masa eritrocitaria es ineficiente por el factor de oxígeno sin la interacción de mecanismos compensatorios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo hablo de anemia, no solamente es decir, en anemia en hombres es hemoglobina menos de 13, anemia en mujeres es hemoglobina menos de 12, no, no. Cuando yo hablo de anemia en forma general, en forma global, sin tener la definición de anemia en varones, anemia en mujeres, anemias en niños, anemias en mujeres embarazadas, si yo hablo del tema en general que es anemia, se define como la disminución de los valores de la masa eritrocitaria por debajo de dos desviaciones estándar. Esa es la definición de anemia. Disminución de la masa eritrocitaria por debajo de dos desviaciones estándar de lo normal, de la población que estás estudiando, de la población que es varones, de la población que es mujeres, de la población que es mujeres embarazadas, de la población que es niños, ancianos. En distintas poblaciones los valores son distintos, lo normal es distinto. Pero en forma general, anemia se define como la disminución o el descenso de la masa eritrocitaria por debajo de dos desviaciones estándar. ¿Ok? La OMS ya lo clasifica, menciona que en hombres es menos de 13, en mujeres es menos de 12, en mujeres embarazadas es menos de 11, pero eso ya estamos yendo con poblaciones específicas. Si te dicen o la pregunta es cuánto o cómo se define anemia en mujeres embarazadas, cómo se define anemia en mujeres, cómo se define anemia en niños, pues tienen ya sus valores establecidos. Pero en concepto general o en concepto sin especificar una población, se define como la disminución de dos desviaciones estándar de la masa eritrocitaria. Entonces, dependiendo de la edad del género, tenemos valores de hemoglobina hasta un tope de 13, por debajo de este en adolescentes, por ejemplo, estamos hablando de anemia. Mujeres en el embarazo, lo normal de hemoglobina es de 12 hasta 11, por debajo ya tengo 11 mujeres embarazadas o durante el embarazo ya estoy hablando de anemia. Mujeres adultas hasta 12, ¿no? Hasta 12, si es por debajo de 12 ya estaría hablando de anemia en mujeres adultas. En niños, el valor normal de la hemoglobina es 12. Si es que está por debajo de estos valores, estaría hablando de una anemia. Igual al recién nacido, el valor normal de hemoglobina es 17. Y en valores adultos, 16 más menos 2, como lo hemos mencionado en las anteriores diapositivas. Pero cuando hemos hablado de anemia en términos generales, es la disminución de la masa eritrocitaria por debajo de dos desviaciones estándar. ¿Ok? Casi alrededor del 2,5% de la población tiene valores de anemia sin clínica de anemia.
Esto es una estadísticamente normal. Eh, pueden estar cierta población tranquilos con valores de hemoglobina por debajo de lo normal, pero no necesariamente va a presentar la clínica. Estos tienen una clínica asintomática, no presentan ninguna molestia, no hay cefalea, no hay dolor de pecho, no hay síncope, o sea, la población está tranquila. Es alrededor de un 2,5% de esta población. Hay que considerar la edad, es importante ver de qué tipo estamos hablando, qué población estamos cogiendo, si estamos frente a una población pediátrica, estamos hablando de un neonato o si estamos hablando de un adolescente. Es importante especificar con qué tipo de pacientes estoy tratando, cuál es la edad de este paciente, porque se habrán dado cuenta de que no es igual si hablo de un recién nacido, si yo hablo de un niño en edad escolar, si yo hablo de un niño adolescente, un joven adolescente, no es lo mismo, ¿no? Es importante también la altitud en la cual la persona va a vivir, porque poblaciones por más de 1000 metros sobre el nivel del mar, se disminuye 1 gramo a su valor de hemoglobina que se le saca. ¿Por qué? Porque como les dije al inicio, personas que están sometidas a la poca cantidad de concentración de oxígeno ambiental, por fisiología hacen de que esta hemoglobina sea muy, muy estimulada por el eritropoyetina, ¿no? Por ende, tiene que haber una disminución, que es alrededor de 1 gramo por cada 1000 metros sobre el nivel del mar. Se disminuye 1 gramo por cada 1000 metros. Hay que tener especial consideración en pacientes que tengan falla cardíaca, hepatopatías, esplenomegalia o el simple mieloma múltiple, porque estos pacientes pueden tener anemia, sí, pueden tener anemia, pero la anemia que ellos van a tener es una anemia dilucional. Y muchas veces, como los chicos se habrán dado cuenta que están rotando conmigo, a veces mandan interconsultas de cardiología, mandan interconsultas de medicina interna porque el paciente está teniendo anemia, 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 pero es una anemia dilucional, o sea que no es tan, eh, ¿cómo les puedo decir? No es tan importante la necesidad transfusional para que puedas revertir esa anemia, porque va a seguir diluyéndose la sangre y por ende va a seguir botando lo que es valores bajos de hemoglobina. Lo importante ahí es ver la clínica del paciente. Si nosotros tenemos un paciente que tenga una inestabilidad hemodinámica, que tenga síncopes, que tenga, no sé, dolor de pecho, que haya zumbido de oído, que tenga tendencia al sueño, o sea, que yo estoy viendo evidentemente la clínica, pues en ellos sí se valora el tratamiento de anemia, pero no en todos es transfusiones, transfusiones, transfusiones. En estos pacientes hay que tener especial cuidado, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de anemia, tenemos diferentes tipos de anemia. La más frecuente es la anemia por deficiencia de hierro, que es nuestro siguiente tema, que es alrededor del 50%. Casi el 42% es la anemia inflamatoria. Y otro tipo de anemias es el 8% por deficiencia de vitaminas, alteraciones genéticas, no sé, o pueden deberse por infecciones agudas, por ejemplo, la malaria, o condiciones crónicas en esta anemia de inflamatorias, por ejemplo, tuberculosos, pacientes con VIH, pacientes con condiciones inflamatorias como la artritis, reumatoides, lupus eritematoso o el mismo cáncer que te puede producir lo que es anemia por inflamación, ¿no? Las manifestaciones clínicas, pues, la vamos a repetir hasta el cansancio, es la palidez, la astenia, viene con debilidad muscular, parestesias, disneyas de esfuerzo, viene con taquicardia, hipertensión, un soplo cardíaco, anorexia, puede sí relacionarse con edemas en poco porcentaje, pero sí, es nutricional en relación con las anemias, pero no hay una relación directa. Puede verse también por fallas cardíacas, anginas, mareos en el paciente, zumbido de oídos, vértigo, dolor de cabeza, tendencia al sueño, alteraciones en la memoria. Puede verse, el paciente puede venir con amenorrea o la disminución de la libido también. Entonces, cuando vemos anemia, no es la enfermedad, o sea, siempre lo he dicho así, anemia no es una enfermedad. La anemia es un síntoma de algo que está cargando el paciente. Entonces,
Para poder estudiar al paciente anémico, no solamente es ver cuánto está su hemoglobina, cuánto está su volumen corporal, cuánto está la concentración de hemoglobina media, cuánto está la masa de eritrocitos, no. Yo tengo que ver este, cuánto de hierro tiene, está comiendo bien o no. Este, mm, Tengo que ver el tema de cómo es su nivel educativo, porque tú le puedes dar el mejor tratamiento del mundo. Y se sabe que señora, su hijito le va a tratar así, le va a dar esto, le va a dar aquello. La mamá no te va a entender. Le da suplementos de hierro y por penita le dice, sí, sí, doctor, le he dado el hierro y después se ha puesto a llorar porque le estriñe su barriguita y le doy su lechecita para que se calme. Hay que ver si la mamá entiende las indicaciones de que tú le das porque no le das hierro con leche, ¿no? Ahora, hay que ver si es que donde vive hay agua potable, porque el agua potable también influye en el tema de anemia. Entonces, anemia no es una enfermedad, es un problema que está arrastrando de algo más, de una enfermedad que si tú tratas esa enfermedad, la anemia se resuelve, la anemia se resuelve. Entonces, acá les menciono la fisiopatología que se va a dar, la palidez, pues por una redistribución del flujo sanguíneo, por una disminución del pigmento del glóbulo rojo o disminución del pigmento rojo de la hemoglobina. El cansancio, la astenia, la debilidad muscular, los calambres puede verse por una hipoxia. Los síntomas cardiocirculatorios como la disnea, la taquicardia, el aumento de la presión arterial, el soplo, la insuficiencia cardíaca o el dolor de pecho, puede se dé por un mayor gasto cardíaco o con hipoxia también. Nosotros tenemos pacientes que vienen con una hemoglobina de 2, 3, como hemos visto en la emergencia. El paciente tiene todo el derecho de hacer un infarto porque no hay oxígeno en la sangre. Síntomas nerviosos, por ejemplo, mareo, acúfeno, cefalea, dificultad de concentración, trastornos del sueño, alteración de la memoria, pues explica la hipoxia, ¿no? Temas digestivos como la anorexia, digestiones pesadas, trastornos del ritmo intestinal, pues por una redistribución del flujo sanguíneo. La misma hipoxia también te puede condicionar esto. El tema de los edemas, la menorrea, la disminución del libido, pues ya es más, un poco más complejo explicar la fisiopatología, pero es más por un tema nutricional en cuanto a los edemas, la menorrea, por ende, si hay menos cantidad de masa eritrocitaria, pues por efecto compensatorio ya no vas a permitir más sangrado en el cuerpo, ¿no? Entonces, para valorar inicialmente a un paciente con anemia, pues tenemos que ver la historia clínica. El examen físico es importante. Tenemos que considerar qué tipo de pacientes estamos tratando. Es distinto ver, por ejemplo, a una jovencita, 20, 25 años, que tenga una enfermedad eh, inmune, no sé, que tenga lupus, que tenga artritis juvenil, no sé, algo que lo puede estar condicionando o llevando una inflamación crónica. Es distinto que tratar a una paciente adulta, añosa, em, una abuelita que se cuida, toma suplementos nutricionales. Sí, puede tener hipertensión, puede tener diabetes, pero hay un síndrome de mala absorción, por ejemplo, tal vez, no sé. Hay que valorar bien qué tipo de paciente estamos teniendo. El examen físico, pues sí, hay que ver cómo está, qué grado de palidez tiene la paciente en cuanto a piel y mucosas. Hay que ver su hemograma completo. Vamos a mencionar en la anterior exposición cómo nos enfocamos para ver las constantes corpusculares. El volumen corpuscular medio nos puede orientar qué tipo de anemias estamos tratando. Ver los reticulocitos. Si es que esta médula está trabajando o no. Por estas pérdidas viene una paciente, imagínense, sangrado agudo, que no sé, ha tenido un accidente, una fractura. Ha habido pérdidas, pero la médula tiene que compensar esa pérdida. Entonces, si es que hay un trabajo excesivo, pues los reticulocitos también van a reflejar ese trabajo excesivo. La ferritina, esto ya más con el perfil de anemia ferritina, transferrina, el mismo hierro sérico, nos indica el metabolismo del hierro, si es que está habiendo buena absorción del hierro, si es que está habiendo buen transporte del hierro.
es que está habiendo almacenamiento adecuado del hierro, porque el almacenamiento adecuado del hierro, pues, se ve en el hígado. Si tenemos pacientes cirróticos, por ejemplo, pacientes con un consumo de alcohol excesivo, años, consumiendo alcohol y que viene anémico. Entonces, por más de que tú le des el mejor tratamiento, si ese hígado esté dañado, no va a pasar nada, porque no hay depósitos de hierro. Entonces, igual, el paciente puedes examinarle la lengua, viene con lengua de papilada, por ejemplo, te puede indicar síndrome de mala absorción, sí, síndrome de mala absorción. Tú le estás dando vitaminas, no se va a absorber, porque ese intestino ya está atrofiado. Entonces, es mejor darle que endovenoso. Y es importante el extendido de la sangre periférica, ¿no? Ver el frotis de sangre periférica. Hacerle un extendido, colorear la lámina, sentarnos al microscopio y ver todas las variaciones en cuanto al tamaño, en cuanto a la forma, si es que estos glóbulos rojos están empezando a destruirse o ya están destruidos, si es que estamos teniendo células falciformes, si estamos teniendo esferocitos, si estamos teniendo cualquier tipo de trastorno en cuanto a la forma, porque esos glóbulos rojos, por más de que tengan buena cantidad, no van a cumplir la función de transporte de oxígeno. Entonces es importante ver el extendido de sangre. Por ejemplo, acá tengo tipos de hemograma. Tengo un hemograma tipo 1, tipo 2, tipo 3. Nosotros en el hospital tenemos el tipo 4, en el cual te habla del recuento de los eritrocitos, de la hemoglobina, del hematocrito, de volumen corpuscular. Hallamos el ancho de distribución, ¿no? Podemos hallar también los recuentos totales de leucocitos. O sea, cuanto más completo yo tengo un hemograma, más me va a permitir mejor diagnóstico, ¿no? Hay otros ya de tipo 6 que también tenemos en el hospital. Estos de tipo 1 podemos tenerlos en las postas, que son equipos que los sacas en el laboratorio, te sientas, mides el nivel de hematocrito, hemoglobina, pero este ya es el más completo, automatizado y nos puede orientar mejor en cuanto a los enfoques. Entonces, el resumen que les he traído en la anterior diapositiva, la cantidad de Matías, el porcentaje de hematocrito, un porcentaje, la cantidad de hemoglobina. En el volumen corpuscular medio hemos mencionado de 80 a 100, nos indica el tamaño de este glóbulo rojo. Hemoglobina corpuscular media nos indica la coloración de ese glóbulo rojo. La concentración de esta hemoglobina corpuscular media, los reticulocitos, hemos mencionado cuánto es su valor, si hay regeneración o no, si es regenerativa o no, el tema de la anemia. A eso es lo que les mencionaba. En cuanto a los leucocitos, en el hemograma tenemos que ver la fórmula leucocitaria. Los valores normales de los leucocitos son alrededor de 4.5 hasta 10.5 miles por milímetro cúbico, o sea, 4.500 a 10.500 por milímetro cúbico. La fórmula leucocitaria es esta, siempre tienen que recordar, porque normalmente nosotros tenemos 70% de neutrófilos, son nuestras defensas, son las células que van a defender ante cualquier evento infeccioso o bacteriano que nosotros tengamos. Eosinófilos de 0,8. Si nosotros tenemos mayor cantidad del 8%, pues nos indica que este paciente puede estar teniendo, no sé, alergias, o puede haber una infección tipo, no sé, infección viral, algo que está desencadenando que haya más eosinófilos, también basófilos hasta el 3%, linfocitos 20 al 40%, 40 ya es mucho, ya monocitos de 4 a 10% también. En pacientes hematológicos, ya cuando vamos a hablar sobre leucemias, linfomas, esta fórmula se va a ver alterada, se va a ver alterada, ¿no? Si nosotros vemos pacientes con disminución de hemoglobina, los leucocitos, pues estaríamos tratando de las visitopenías, ¿no? Si estamos tratando de dos. Las plaquetas, los valores normales, 150 a 400, 150 hasta 450.000 por milímetro cúbico, 450.000. Si estamos viendo una disminución de hemoglobina y plaquetas, estaríamos hablando de unas visitopenias. Y si vemos los tres, plaquetas, leucocitos y hemoglobina, pues estaríamos hablando de una pancitopenia. Y este ADE, que es el RDW, que es la amplitud del tamaño entre uno a otro, si es que este ADE hay más del
como nos mencioné en la anterior diapositiva, si hay una variación en cuanto a esta proporción de tamaño, pues nos indicaría de que cada célula tiene un tamaño distinto. ¿Cómo se denomina eso? Anisocitosis. Anisocitosis. Es importante ver también el índice reticulocitario y esta tiene que ser el corregido. Entonces, este índice reticulocitario recorrido pues se halla con una fórmula, la tenemos acá, es el porcentaje de los reticulocitos por el valor que nos da el hematocrito del paciente por un hematocrito normal. Para la edad del paciente, si es gestante, si es añoso, si es niño, todo eso dividido entre dos. Entonces, según este índice reclusitario corregido, nos puede dar si es que esa médula está llegando a trabajar o llegando a compensar el tema de la anemia, si es que esa médula está trabajando adecuadamente. Entonces, como les mencioné en la anterior diapositiva, es importante el extendido de sangre periférica. Nos ve más que todo el tema de la forma que va a tener estos glóbulos rojos. Ya lo hemos mencionado, nosotros tenemos un glóbulo rojo normal, bicóncavo, un disco bicóncavo, no tiene núcleo, como lo hemos mencionado. Pero cuando varía de su forma, varía en cuanto a su configuración externa, pues tenemos acá los dactiocitos, ¿no? Que es más que todo en mielopisis. Tenemos los falciformes, que es en anemias, anemias falciformes, lo que hemos mencionado con pacientes que vienen de afroamericana, que viene de la altura, o sea, frente a la altura. Los acantocitos, ¿no? Insuficiencias renales, hepatopatías. Los esquistocitos, que son medias, una variación en el tamaño, pueden reventar como unas células estrelladas, los esquistocitos. Que son matíes fragmentados, rotos, se ven en hemólisis, en traumas. Los esferocitos circulares, redondeados o elípticos también se ven en inmunohemólisis o esferocitosis hereditaria. Estomatocitos, que es en forma de diente, o anisocitosis también. Las pilas de monedas o de Rouleaux que se ven en mielomas. Pacientes con mielomas tienen esa tendencia de poner un glóbulo rojo encima de otro, en pila de monedas. Los equinocitos, estos sí son los glóbulos rojos que se están reventando en hemólisis. Dianocitos, o pueden tener esos glóbulos rojos con punteados basófilos, cuerpos de Hens, cuando ya hablamos de intoxicaciones, o cuerpos de Holly-Jolie, que es en hipoesplinismo, ¿no? Intoxicaciones. En cuanto a las anemias regenerativas periféricas, tenemos, por ejemplo, las anemias por pérdidas sanguíneas, anemias por hemorragias agudas o poshemorragias agudas, hemolíticas también, cuando hay una alteración en la membrana de este glóbulo rojo. Por ende, tiene todo el derecho de ser una forma de esferocitos. O pueden tener una hipersensibilidad al complemento, como una hemoglobina paroxística nocturna. ¿Qué quiere decir esto? De que esos glóbulos rojos están destruyéndose por contacto con propias células del organismo, o las células del propio organismo están destruyendo todos los glóbulos rojos. Déficits enzimáticos, por ejemplo, cuando hay déficit en enzimas eritrocitarias, porfirias, ¿no? Alteraciones en la hemoglobina, cuando hay alteraciones cualitativas, por ejemplo, síndromes falciformes, hemoglobinas inestables o el síndrome de Sjögren-Cole. Hemoglobinas con afinidad alterada al oxígeno, porque podemos tener, por ejemplo, la hemoglobina A, la segunda, que es alrededor del 2%, que tenía una cadena 2 alfa y 2 delta. Esas tienen más afinidad al CO2, no al oxígeno. O metahemoglobinas congénitas, o talasemias también, ¿no? Podemos tener anemias hemolíticas extracorpusculares por agentes tóxicos, por ejemplo, el contacto con cloratos, el contacto con hidrógeno arsénico. El veneno de serpiente también me puede condicionar a una anemia hemolítica extracorpuscular por el contacto de esos venenos. Agentes bacterianos infecciosos, por ejemplo, el Clostridium, el Haemophilus influenzae, parásitos, el paludismo, bartonelosis, puede condicionar los agentes infecciosos a generar anemia, sí.
Causas mecánicas, también pacientes con valvulopatías cardíacas, prótesis valvulares, microangiopatías también, lo que hemos mencionado puede generarte unos, deformidad de esos glóbulos rojos. Las causas inmunes, pues la inmunización o isoinmunización, los pacientes que han sido sometidos a múltiples transfusiones, ¿puede llegar a generar anemia? Sí, porque aquellos pacientes que han recibido transfusiones más de 7, más de 10 transfusiones en un tiempo relativo de 2 a 3 semanas, ¿puede generarse que destruyan los glóbulos rojos? Sí. Hay enfermedades hemolíticas de recién nacido, hay, enfermedades autoinmunes por hemólisis por anticuerpos calientes, anticuerpos fríos, ¿no? Insuficiencias medulares, por ejemplo, puede haber una eritroblastosis puras, aplasias medulares, síndromes mielodisplásicos, puede haber invasiones medulares por enfermedades. Un paciente que venga con, enfermedades infecciosas puede llegar a la médula, puede llegar a la médula. Déficit, el más importante, el más frecuente, déficit de hierro, anemias ferropénicas, enfermedades por trastornos crónicos, anemias sideroblásticas, deficiencia de B12 o ácido fólico, las anemias megaloblásticas, o también por la deficiencia de hormonas, la eritropoyetina, hormonas tiroideas, andrógenos, corticoides, déficit de hormonas de crecimiento, tipos de anemias centrales, regenerativas. Las anteriores eran regenerativas o anemias periféricas. Eso ya hay cuando ya hay un compromiso a nivel medular. Entonces, cuando ya tenemos valores del volumen corpuscular medio, si es menos de 80, estamos hablando de unas anemias microcíticas. ¿Cuáles son las más frecuentes? Ferropénicas, talasemias, trastornos crónicos. Pueden serse también por anemias hidroblásticas, intoxicaciones por plomo o aluminio. Si tenemos valores normales de volumen corpuscular medio entre 80 a 100, tenemos las megaloblásticas, perdón, más de 100, las megaloblásticas, el alcoholismo, más de 100 macrocíticas, perdón, los síndromes mielodisplásicos, las insuficiencias hepáticas, reticulocitosis, hipotiroidismo, perdón, o podemos ver en recién nacidos, ancianos, anemias aplásticas, EPOC, tabaquismo, este, acá hay una enfermedad benigna familiar también, hiperglicemias, hiperleucocitosis, cuando tenemos un volumen corpuscular más de 100 macrocíticas. Pero cuando tenemos normocíticas entre 80 y 100, trastornos crónicos también, hemolíticas, aplasias, mielodisplasias, pérdidas agudas, déficit de cobre, invasión medulares, anemias microcíticas, macrocíticas, ¿no? Entonces, conocer los valores de volumen corpuscular medio, pues me ayuda a poder diferenciar frente a qué podía estar tratando, ¿no? Acá también tengo un resumen, les traigo este resumen de las anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Las regenerativas y por regenerativas, pues no, regenerativas cuando hay una anemia periférica o motivo sea un periférico o una hemólisis a nivel intravascular o sangrados agudos, es regenerativa. Vamos a tener reticulocitos altos porque estamos viendo que la médula va a estar trabajando. Si nosotros tenemos hiporregenerativas con reticulocitos no elevados, pero sí debe estar disminuidos o en todos los casos normales, aplasias, déficit de hierro o de B12 o de ácido fólico. Acá tenemos esa clasificación o un algoritmo diagnóstico. Como les dije al inicio, ante toda anemia tenemos que ver la historia clínica, la exploración física es importante, tenemos que conocer el hemograma, es importante hacerle un frotis periférico, es importante hacerle, hay que ver cuánto de reticulocitos tiene. El estudio del perfil de anemia también es importante, ver cuánto de hierro está teniendo el paciente, cuánto de ferritina, cuánto de transferrina. Y con eso podemos ver el volumen corpuscular medio. Como les dije, menos de 80, microcíticas, 80 a 100, normocíticas, más de 100, macrocíticas. Si nosotros tenemos un paciente microcíticas,
o anemias microcíticas, en el cual ya el volumen corpuscular medio está menos de 80, tenemos que ver dos opciones. ¿Cuánto de hierro tiene? Si el hierro está incrementado normal, tenemos que ver los reticulocitos. Si ese reticulocitos está bajo, con un hierro incrementado, pues tenemos que ver la médula ósea, es un trastorno a nivel de la médula ósea. Tenemos que ver el mielograma. Entonces, ahí una de las causas es ver sideroblastos en anillos en la lámina periférica y podemos tener una anemia sideroblástica. Si es que tenemos un volumen corpuscular medio menos de 80, hierro normal o alto, los reticulocitos normales o vemos que la médula está trabajando, podemos sospechar de una talasemia. Talasemia, que es importante ver la relación familiar. Es que hay antecedentes de hermanos, primos, tíos, papás con anemias, pues es importante ver. Si tenemos un paciente con volumen corpuscular menos de 80, hierro bajo, más frecuente, anemia ferropénica. Pero ¿cuál nos confirma o nos dice que estamos frente a una anemia ferropénica? La ferritina o el índice de saturación de transferrina. Ese índice de saturación de transferrina tiene que ser por debajo del 20%. Si vemos que la ferritina está más de 100, pueden ser unas enfermedades crónicas, ¿no? Enfermedades crónicas. Pero esas anemias por enfermedades crónicas, lo máximo que llega a su anemia es hasta 8. Y no voy a esperar que un paciente con una enfermedad crónica, tuberculosis, VIH, enfermedades renales, lupus, enfermedades reumatológicas, no voy a llegar su hemoglobina a 16, a 17, a 15, no, no. Acá la meta es llegar a 2 valores más de lo que tiene el paciente. Si el paciente está con 9, pues tengo que llevarle a 11. Si el paciente está con 10, tengo que llevarlo a 12, a lo mucho, y no más. Y me quedo tranquilo porque ya estamos frente a una enfermedad crónica. Si obviamente la hemoglobina es menos de 8, vemos un paciente con 7, con 6, pues hay que considerar otras causas, ¿no? Y acá sí, si la ferritina es más de 20 o que puede estar entre 20 y 100 y el índice de saturación también puede estar alterado, puede verse las dos cosas o coexistencia de las dos. Una anemia por enfermedad crónica más una anemia ferropénica. Cuando tenemos normo, el volumen corpuscular medio está en entre 80 y 100. Lo primero que tenemos que ver son los reticulocitos. Si estos reticulocitos están bajos, y corrobora el hierro bajo, pues una enfermedad crónica. Si estos reticulocitos altos, pero hay destrucción, miren, DHL alto, bilirrubina alta, test de Coombs me da, si es positivo, anemia hemolítica. Si es negativo, pues una anemia hemolítica no autoinmune, porque ya me está diciendo que hay un Coombs, que hay DHL alto, hay bilirrubinas altas, ¿no? Pero si vemos una anemia normo de 80 a 100 con reticulocitos altos, que la médula está trabajando y hay historia de sangrado agudo, pues ya dice la causa, ¿no? Una anemia hemorrágica aguda. En contra, es de que si nosotros tenemos una anemia macrocítica más de 100, ¿no? Acá hay que ver temas de hepatopatías, hay que ver si hay alcoholismo, si hay cirrosis. Si es que hay cirrosis, pues hay que tratar el tema de la cirrosis, ¿no? Si no hay enfermedad cirrótica, alcoholismo, pues hay que valorar los reticulocitos. Si los reticulocitos están bajos, la B12, la B9, hay que ver cómo va. Pueden ser una anemia perniciosa, una anemia megaloblástica por deficiencia de fólico, fólico técnica se llama, o hipotiroidismos también. Si los reticulocitos están normales, pues hay que ver la médula ósea, porque te está diciendo que hay buen volumen, que hay reticulocitos normal, hay que ver la médula ósea. Pueden ser infecciones secundarias a fármacos, pueden ser mielodisplásicas, pueden ser aplasias también, aplasias puras de solamente glóbulos rojos. Pero si tenemos una anemia macrocítica, no hay antecedentes de alcoholismo, no hay hepatopatías, los reticulocitos están altos, pues aquí vemos de que puede ser una anemia hemolítica, secundario a una, no sé, una poshemorrágica, ¿no? Como dice acá. Entonces, cuando estudiamos anemia, cuando lo tratamos anemia, tenemos que ver no solamente hemoglobina, hematocrito, no solamente volumen corpuscular medio. Se dan cuenta que
necesito el dosaje de B12, necesito el dosaje de B9, necesito este, DHL, me indica destrucción, necesito ferritina, necesito reticulocitos, necesito el hierro sérico también. Entonces, para no estar pidiéndole a cada rato, a cada rato, a cada rato, se le pide perfil de anemia. ¿Cuál es el perfil de anemia? Hemograma, ya sé que me va a venir el hemograma me va a venir hemoglobina, hematocrito, volumen, las constantes corpusculares, ¿no? Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media. Tengo que pedir reticulocitos, tengo que pedir hierro sérico, transferrina, ferritina, tengo que pedir cuánto tiene de B12, B9, cuánto tiene de DHL, si hay destrucción o no. Y según eso ya estoy haciendo todo este algoritmo, todo ese algoritmo. El último que tengo que hacer es ir a la médula ósea. Lo último. No puedo ser tan invasivo y decir, oye, el paciente tiene una anemia inexplicable. Y a veces los de medicina interna te vienen, ¿no? Dice que doctor, por favor, hágale un aspirado. ¿Para qué? Porque tiene anemia. Porque es un paciente con lupus. Pues ahí está, pues, uno de los motivos de inflamación crónica, lupus. Pero le estoy transfundiendo, es que no necesita que se transfunda. Una anemia dilucional. Yo ya le he pasado 2 paquetes regulares, le pedí controles igual. También, pues, le has pasado agua, se está diluyendo más y más y más. Y eso a veces se van a darse cuenta que en medicina interna les gusta transfundir, les gusta tratar, les gusta dar hierro a ojos cerrados, sin pedir antes un hierro sérico, sin pedir cuándo está la ferritina. Porque si yo le doy hierro endovenoso, luego va el hematólogo y dice, no, sabes que en estudio de anemias pídele hierro. Y ya está alterado ese resultado, ya no me sirve. Entonces, lo último que yo tengo que hacer es el aspirado. Si yo hago correctamente todos estos algoritmos, lo último que voy a ir es al aspirado de médula ósea. El aspirado de médula ósea ya voy cuando hay una causa que me puede dar una aplasia medular, que me puede explicar infiltraciones por causas neoplásicas, me puede dar por, no sé, un síndrome mielodisplásico, que, eh, o simplemente que están saliendo células inmaduras de la línea de células rojas, los eritroblastos, y están ahí abundando en mayor cantidad. Entonces, es lo último que se tiene que hacer como hematólogo, como médico, el aspirado de médula ósea. Acá también les traigo unos algoritmos o clasificaciones en cuanto a la anemia según su recuento reticulocitos, ya lo van viendo. Entonces, mensaje final. En cuanto a las mediciones o el abordaje inicial del paciente, siempre tenemos que pedir los reticulocitos, porque esto me va a decir si es que está compensando o no la médula ósea. Recuerden que la causa más frecuente es la anemia ferropénica, ¿no? En un caso de una microcítica, en una normocítica, una crónica, y en una macrocítica, la megaloblástica. Hoy se fue, creo, eso. Ahí está, megaloblástica. Y en una megaloblástica es secundario siempre a pacientes con alcoholismo, ¿no? Con alcoholismo, con hepatopatías, em, abandonados, que no han tenido una buena orientación en cuanto al cuidado, por ejemplo, del el consumo de alcohol, ¿no? Entonces, tenemos que ver siempre el tema de qué paciente estamos tratando, la importancia de em, la historia clínica, los antecedentes que este va a tener. A veces el paciente, como les digo a los alumnos, el paciente no te va a decir, o a nosotros no nos dice qué es lo que está tomando, desde cuándo está mal. Y a veces cuando ustedes van a hacer la historia clínica, recién nos cuentan, si he estado tomando años o ha estado consumiendo hierro por años y nos deslumbra mejor las opciones terapéuticas que él pueda estar teniendo. Chicos, hasta aquí alguna pregunta. No, doctor. Está bien. Continuamos.
Bien, para terminar, vamos a hablar sobre anemia ferropénica, ¿ya? La anemia ferropénica es una de las enfermedades más frecuentes que ustedes van a ver cuando vayan al primer nivel de atención. La anemia por deficiencia de hierro es un tema de salud pública. El Estado peruano se preocupa porque la población a veces no llega a entender el tratamiento. Em, Según la Organización Mundial de la Salud, menciona que un estado próspero, un país próspero, es cuando la anemia está por debajo del 20%. Debajo del 20%. El Perú está en el 40%. 40% de anemia. Entonces, este es un problema de salud pública que arrastra muchas aristas, por decirlo así. No solamente es responsabilidad del médico que está en la posta, no es solamente la responsabilidad de la mamá o del paciente. A darse cuenta que detrás de ellos hay muchas cosas que no se pueden corregir. Por ejemplo, embarazos adolescentes. mm, Ves a la mamá no ha terminado secundaria, no te va a entender el tratamiento que le tienes que dar. Em, la orientación en cuanto cómo tienes que darle el tratamiento es también un problema de salud que lo van a experimentar, sí, en su salud, y siempre lo digo. Em, por ende, arrastra que es una de las enfermedades más frecuentes dentro del ámbito de la hematología. Otro también de los motivos es dónde vive, si el agua que ellos consumen es potable o no, porque el hecho de que tú tengas mala educación o no arrastres una buena educación en cuanto a la madre, donde viven no sabes si el agua es potable o no. El niño va a la escuela, se duerme, no atiende las clases, no va a ser un profesional y otra vez arrastra el círculo de un embarazo adolescente o padres adolescentes y otra vez no hay una buena educación y seguimos con lo mismo. Y el Estado está ahí luchando para tratar de bajar ese porcentaje de anemia, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de la epidemiología, vamos a hablar un poquito de la fisiología del eritrocito, también vamos a hablar del metabolismo del hierro. Dentro de anemia ferropénica vamos a hablar sobre su prevalencia, la definición, las manifestaciones clínicas y el tratamiento. Entonces, como les digo, la deficiencia de hierro es un problema de salud pública. Ocurre en todas las edades, ¿no? Pero para el Estado peruano, la mayor prevalencia es en los niños pequeños y en mujeres en edad fértil. Ahí es nuestro mayor problema que nosotros tenemos. La Organización Mundial de la Salud estima que casi 2 billones de personas tienen deficiencia de hierro, representa casi del 25% de la población mundial. Como les dije, la OMS considera de que para que un país sea próspero tiene que haber siquiera el 20% de anemia, mínimo 20% de anemia. Aproximadamente la mitad de las anemias es a causa de hierro, casi el 50%, como les dije en una imagen, estaba ahí, el 50% era por anemia ferropénica. Otras causas más frecuentes son hemoglobinopatías, ¿no? Talasemias, infecciosas malarias. Y el Perú, es, la anemia es un problema de salud pública, es grave, considerablemente grave, especialmente en niños. Y según ENDES, en el año 2020 se ha vuelto a repetir también la siguiente evaluación del ENDES. El Perú abarca siquiera un 40% de anemia en niños, ¿no? 40% de la prevalencia de niños. Y en el Cusco, si es que estamos un poquito más específicos, está en un 46 a 47% de anemia. Entonces, por eso, y siempre lo voy a recalcar, por eso seguimos eligiendo a nuestros presidentes, a nuestros congresistas, de esa forma. Renegamos, sí, renegamos, pero no nos preocupamos en cuánto de anemia tenemos en nuestros colegios. En la facultad tenemos 3 colegios cercas y no sabemos
cuánto de prevalencia tienen, si es que están recibiendo buena alimentación. Inclusive, para hacer un paréntesis, el semestre pasado hicimos una evaluación de anemia en el jardín que está ahí al costado y todos los niños tenían, ¿cuánto tenían? 12, mínimo tenían 12, 13 de hemoglobina, mínimo 12, 13, 12, 13, 12, 13. Pero ellos ya estaban recibiendo el tratamiento, o sea, ya estaban con diagnóstico de anemia. Entonces ahí hay un tema preocupante, ¿por qué no sube más? ¿Por qué no ha llegado más los valores? Entonces ahí es también el tema de las mamás, si le han estado dando como se les ha indicado. Y muchos de ellos te decían, no, sí, doctor, es que le he dado después. Me ha dado tanta pena, mijito, que se estreñía, le he dado su lechecita. El hierro compite con la leche al momento de cuando se enfrenta con la membrana del enterocito, que prefiere la leche o el hierro, pues prefiere la leche. Y el hierro sigue pasando por el intestino, no se absorbe. Y por eso el niño se estreñe. Las heces cambian de color. Entonces, ahí es un tema preocupante, que a pesar de que he estado con tratamiento, sigue la anemia, pues algo estamos haciendo mal. Y eso es una muestra de un botón nomás, de un colegio. Entonces, como les digo, en el Perú, la anemia infantil afecta aproximadamente el 43%, ¿no? Siendo una de las más prevalentes en los niños de 6 a 18 meses, ¿no? La desnutrición infantil se ha tratado de reducir en los últimos años, pero sin embargo todavía afecta al 13,1 de menores de 5 años y en las áreas rurales llega hasta un 26%. En las áreas urbanas, 7,9% de anemia. Este es otra vez el cuadro que siempre les muestro para que vean que estos eritrocitos vienen de una línea, un estirpe mieloide, tiene sus precursores, sabemos ya cuál es la vitamina que va a hacer que ellos se diferencien, que es la eritropoyetina, para que puedan diferenciarse en un eritroblasto policromático, ortocromático, en un policromático y al final más eritropoyetina le das, va a estar en un eritrocito. Entonces ahí estamos hablando de una eritropoyesis. Entonces, dentro de esa eritropoyesis, durante toda la eritropoyesis, para que ésta tenga esta coloración, esta forma, se dan cuenta de que al inicio está viendo un núcleo. Cuando tenemos un eritroblasto basófilo, todavía presenta el núcleo. Ya se está tratando de dividir o destruir en el policromatófilo. Y en el orto ya se está empezando a disminuir el tamaño. Los reticulocitos, que ya no tienen núcleo, son células ya precursoras para formarse los eritrocitos, pero ya el eritrocito maduro o adulto, por decirlo así, ya no tiene núcleo. Por eso es de que algunos bibliografías consideran que esto no se debería considerar como una célula, ¿no? Porque no tiene núcleo, pero sí pues, tiene su mitocondria y lo demás. Entonces, conforme va madurando, se va incorporando la hemoglobina. A esta se debe de incorporar la hemoglobina. El metabolismo de este eritrocito, pues, va a ser gracias a la vitamina que les he mencionado con la eritropoyetina para que ésta pueda diferenciarse y madurarse, ¿no? En algún momento, ¿cuánto tiempo de vida tiene esto? Alrededor de 120 días. 120 días. Va a haber una cateresis, una eritrocateresis, ¿no? Y la hemoglobina que está ahí con él o con esta célula va a volverse otra vez a recuperar, va a poder otra vez absorberse, que ahorita lo vamos a mencionar, el metabolismo del hierro. Entonces, la anemia, la definición de la anemia, la OMS calcula que alrededor de todo el mundo son alrededor del 42% de niños menores de 5 años y un 40% de las embarazadas, ¿no? Como les dije en diapositivas anteriores, la anemia se define como la disminución de la masa de glóbulos rojos o de la concentración de hemoglobina por debajo de los 2 desviaciones estándar, ¿no? Respecto a la media para la edad y el sexo de la población que vamos a estudiar, ¿no? Para poblaciones de altura, hemos dicho que se disminuye alrededor de 1,5 por cada 1000 metros que se asciende por el nivel del mar. Entonces, según nosotros tenemos o vamos ascendiendo el metraje a nivel del mar, se va a disminuir los valores de hemoglobina o del valor de hemoglobina que nos va a botar un aparato automatizado.
Este es otra vez un cuadro, un logaritmo que lo hemos ya hablado en cuanto a las clasificaciones de anemias microcíticas, normocíticas, macrocíticas, que nos podría estar orientando si estamos hablando sobre una disminución de la superficie de membrana, una disminución del contenido de la hematía, un aumento reticulocitario, una disminución de B12 o B9, ¿no? Y esto nos ayuda a ver más o menos qué tipo de anemia estamos tratando. Los cambios en cuanto a los valores de la hemoglobina y de los índices eritrocitarios varían según la edad. Nosotros tenemos acá valores distintos a nivel del parto, las primeras meses o semanas de vida, y según vamos aumentando la edad, va variando los niveles de hemoglobina, los niveles de volumen corpuscular medio, de la hemoglobina corpuscular media. Y es entendible de que si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, neonatito que recién ha nacido, una semana, 2 semanas, viene a tu consultorio, sí, viene. Le sacas una hemoglobina y te sacas, oye, tiene un volumen corpuscular medio de 108, tiene una hemoglobina de 34, está alto, pero para la edad está bien, es su edad. Por eso es que los valores o las definiciones que les digo tiene que ser esta, ¿no? Por debajo de 2 desviaciones estándar para la media y para la edad y para el sexo que estamos tratando. Entonces, va a variar, difiere mucho en cuanto a la población que nosotros estamos atendiendo, y eso siempre hay que tenerlo en consideración. Esos también son los valores de hemoglobina y volumen corporal medio también para eh, poblaciones de 1 año, 2 a 3 años, de 4 a 6 años, de 14, 18 años, según la raza, si es raza caucásica o raza afroamericana, si es masculino o femenino, va a diferir, ¿no? Va a diferir en cuanto a su raza, edad, población. Por lo general, la Organización Mundial de la Salud cataloga o los clasifica en niños de 6 a 56 meses, niños de 5 a 11 años, de 12 a 14 años, y te da los valores de cuánto tiene que ser la hemoglobina. Si te dicen una anemia leve, moderada, a severa, ¿no? A severa en cada una de estas poblaciones. Vean que las mujeres embarazadas, hasta el tope es 11. No podemos permitir de que una mujer embarazada esté por debajo de este valor, ¿no? De 11, porque ahorita vamos a ver por qué. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, cuando vemos anemia ferropénica, están producidas cuando el aporte de hierro en la dieta es inadecuado para cubrir la demanda usual del hierro. ¿El hierro para qué se usa? El hierro, el organismo lo utiliza para la neurogénesis. Un paciente que tenga deficiencia de hierro no va a tener un desarrollo neuronal adecuado, no va a aprender, no va a atender a las clases. Hay una imagen, de la neurogénesis. Un ratito, ¿dónde está? En esta imagen quiero que vean. Los problemas que tenía la población. Limitado acceso al agua potable, bajo nivel educativo, gestantes con anemia, baja ingesta de alimentos, niños que no van a cumplir el tratamiento. Vean la prevalencia que tiene el Perú, 40.1% de promedio de anemia ferropénica. El Cusco es también 57, ni siquiera 47, 57% de anemia. Uno es el más alto, 69, casi 70. Lo que quiero que vean acá está. Miren, este es un niño, un cerebro de un niño normal, sin anemia, sin ferropenia, en la cual el desarrollo neurológico, las conexiones neurológicas es adecuada. En cambio, un paciente, un cerebro de un niño con anemia, miren, las neuronas no se conectan, no hay desarrollo, no hay aprendizaje. Entonces, ¿dónde va a haber o dónde se va a verse esto? En los niños que están aprendiendo a hablar, en los primeros años de vida. Acá, los primeros meses, los primeros días de vida es un desarrollo sensorial, la audición, la visión. Acá es importante
que estas redes neuronales estén conectadas para que el niño aprenda. Si es que no, ¿ustedes creen que no va a poder hablar? El lenguaje es el siguiente que se va a desarrollar. Se va a trazar el lenguaje. La comunicación no va a poder hablar o no es que les digo que va a ser un orador, ¿no? Pero no se va a comunicarse bien. Va a pasar el tiempo y las funciones cognitivas superiores como el pensamiento, construir bloques o no sé, el desarrollo infantil no se va a desarrollar porque el cerebro del niño no hay una buena conexión neuronal. Entonces, para eso es importante el hierro, ¿ya? Para eso es importante el tema del hierro. Entonces, cuando el aporte del hierro, cuando el aporte del hierro en la dieta es inadecuado para cubrir las demandas del paciente. Entonces, ¿dónde va a necesitar o en qué momento van a necesitar más hierro? En los primeros meses de vida. Por eso es de que les digo que es un tema de salud pública, ¿no? Es un tema de salud pública. Entonces, acá miren cómo es la prevalencia de la anemia ferropénica. En niños en edad escolar, la prevalencia es de 47%. Este es un estadio a nivel mundial. Niños en edad escolar, 25. Mujeres embarazadas, 41%. En edad fértil, 30. Hombres, 12. Ancianos, 39. O sea, alrededor, a nivel mundial, una población de 24% de prevalencia. Es alto, es considerable. Las causas por anemia ferropénica. Una es absorción insuficiente. Hay una ingesta inadecuada por causas socioeconómicas. Tal vez la población no tiene un acceso a poder consumir cosas que deberían ser adecuadas. O causas personales, la misma bulimia, anorexia, malas absorciones, enfermedad celíaca, resecciones intestinales o pérdidas aumentadas, por ejemplo, parásitos, pérdidas menstruales excesivas, epistaxis reiteradas, hemorragias digestivas, pérdidas sanguíneas por otros órganos, hemorragias perineales, no sé, perinatales, perdón, placenta previa, desprendimiento placentario, depósitos disminuidos, por ejemplo, pacientes prematuros, pacientes que han nacido de gemelos, hemorragias intrauterinas, ¿no? Aumentos de requerimiento, por ejemplo, el crecimiento acelerado en lactantes adolescentes, ellos van a requerir más hierro, más demanda de hierro. El mismo embarazo también va a requerir más demanda. La lactancia también te requiere más demanda de hierro. ¿Dónde podemos encontrarla? Pues encontramos mayor cantidad en carnes rojas, hígado, pollo, pescado principalmente. Ya en mediana cantidad en lo que es la soja, cereales. Cereales no tanto, no es bueno dar cereales. Espinaca y arroz que nos da en cuanto a la dieta, pero principalmente en carne roja, ¿no? Miren, esto es importante, quiero que vean el requerimiento de hierro que va a necesitar una persona, por ejemplo, al primer año de vida, va a tener una pérdida normal, habitual, de 0,25 de hierro, 0,25 miligramos de hierro. El crecimiento al primer año de vida te exige o te necesita siquiera un 0,8. Al total hace que tú necesites un miligramo al día de hierro. Y recuerden que de todo el hierro que ustedes van a consumir, solamente se absorbe el 10%. Si ustedes van a consumir 20 miligramos, se absorbe el 10% que es 2. Ustedes van a subir 30, el 10%, 3. Entonces, según lo que la edad, sea varón, sea mujer, miren la embarazada. Embarazada por pérdidas, 1 miligramo al día. Crecimiento, 5. Por ende, un total de ella va a requerir 1,5. Si esto es lo que requiere, le tengo que dar siquiera 15 a 16 de ingesta de hierro, porque solamente va a absorberse el 10%. O sea, esto va a consumir y lo máximo que va a absorberse es el 10%. Entonces va a cubrir las necesidades, va a cubrir las demandas, el requerimiento que va a necesitar la paciente, ¿no?
Entonces, dentro de las ingestas recomendadas en lactantes es 0,27, de 7 a 12 meses de 11 miligramos al día, en niños llega de 7, 10, 8, adolescentes 11 a 15, embarazadas lo recomendado es 27 miligramos al día. Recuerden de que eso solamente el 10% se va a absorber. En lactancia siquiera 10 miligramos al día. La ingesta máxima tolerable es 40 a 45 miligramos dependiendo de la población que estamos tratando. Pero recuerden que solamente el 10% del hierro que nosotros vamos a consumir se va a absorber. Esta imagen, ya para terminar, es sobre el metabolismo del hierro. En el metabolismo del hierro tenemos que tener en cuenta de que el hierro que nosotros vamos a consumir va a estar en esta forma, que es el hierro más 3. Este hierro más 3 se va a oxidarse o se va a reducir por una enzima, que es esta de acá, que es la ferrirreductasa citocromo B. Se va a convertir en un F3 en un F2 y este F2 se va a absorber gracias a esta puerta, al DMT1, al DMT1. Ingresa al enterocito, lo tengo acá en el enterocito como F2, ¿no? Acá está el F2. Ese es del hierro consumido. Pero también la otra forma de absorberse es como el grupo hemo. El grupo hemo ingresa por esta puerta que es el HCP1. Ingresa, yo tengo acá, tengo un endosoma, ¿no? Esta, gracias a sus lisis, se puede convertirse en bilirrubina y en un F más 2. Acá también tengo otra fuente de hierro más 2. Entonces, este hierro más 2 a las finales se va a irse, va a pasarse al torrente sanguíneo, va a salir al torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo va a volverse a oxidar en un F3 y ahí va a transportarse en la transferrina. Por eso es de que yo pido la transferrina. ¿Cuánto de transporte de hierro tengo? ¿Cuánto de hierro sérico tengo? ¿No? Entonces, es importante ver este metabolismo, cómo es con lo que nosotros consumimos y cómo está entrando en la célula. A las finales, esta puede almacenarse como ferritina, se va al hígado, se queda tranquilo, el almacén ahí. O puede irse al sistema circulatorio y se puede transportar en transferrina. O puede irse, no sé, a nivel de la mitocondria, puede irse a nivel de los nucleolos, irse a la a la médula ósea, quedarse en la médula ósea para que pueda generar más glóbulos rojos. Pero este es el metabolismo. Recuerden que el lugar donde se va a absorber, ¿dónde es? A nivel del duodeno, a nivel del duodeno, ¿no? Recuerden que este hierro puede verse alterado por esta molécula, que es la hepcidina. Esa molécula de hepcidina está presente en estados inflamatorios crónicos, pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, lupus, artritis reumatoide, enfermedades renales, o sea, acá están enfermedades renales que ya están en diálisis, pacientes que han tenido múltiples transfusiones sanguíneas, pacientes que han tenido este tratamiento inadecuado o desmedido de hierro, ya sea oral o endovenoso, ¿no? Pacientes que han tenido problemas hepáticos o trastornos genéticos, infecciones, inflamaciones, enfermedades que pueden generar en la producción de hepcidina. Y esta hepcidina es conocida como la maestra reguladora del hierro. Esta va a permitir controlar la absorción del hierro, controlar la absorción del hierro que se da en el duodeno, va a inhibir a la ferroportina en el intestino, en el hígado, en los macrófagos y por ende la presencia de esta hepcidina va a hacer de que haya disminución del hierro. Entonces, en estados crónicos de inflamación puede haber una disminución de hierro, sí, puede haber una disminución de hierro. Las manifestaciones clínicas de pacientes con anemia ferropénica pueden ser, por ejemplo, ya eso ya es, vamos a hablar hasta el cansancio, palidez, decaimiento, anorexia, ¿no? Estos son síntomas de anemia, taquicardia, hipotensión, cefalea, eso ya le hemos hablado, ¿no? Dolores musculares, cansancio, disnea, y sí hemos hablado ya hasta el cansancio. Pero tengan una consideración acá. Las manifestaciones
en deficiencias de hierro. Hay trastornos psicomotores, cognitivos. Va a haber una rendición laboral comprometida, trastornos gastrointestinales, el paciente se va a estreñir, no sé, va a haber problemas, enfermedades de Crohn, inflamatorias, alteración en los tejidos epiteliales, trastornos óseos. Aquí es clásico el hábito de pica. Ellos comen lo que es la tierra. ¿Por qué? Porque necesitan inconscientemente el hierro. Van a comer el adobe, pican el adobe, el ladrillo también empiezan a comer, ¿ya? Ahora, hay trastornos en los cuales hay un retardo de crecimiento. Hemos mencionado en una diapositiva que les dije que en los primeros días de vida, meses de vida, es importante el hierro porque, por el desarrollo neurológico. Trastornos en la inmunidad, resistencia de infecciones, espasmos de sosoyo y predisposiciones a accidentes cardiovasculares isquémicos. El tratamiento, aquí tenemos que ver que el tratamiento se da por el sulfato ferroso, tiene mejor absorción, es más barato, es ampliamente disponible. La presentación es una tableta de 325 con 65 miligramos de hierro elemental. Recuerden que solamente el 10% se va a absorber, ¿no? Y se da 2 a 3 veces al día por 3 a 4 meses. En caso de intolerancia gastrointestinal, se ha propuesto el uso de gluconato ferroso, ¿no? Una vez al día. Y en ancianos, mujeres embarazadas, este sulfato ferroso demuestra mayor eficacia al tratamiento, ¿no? El hierro endovenoso se da en pacientes con intolerancia gastrointestinal, en anemia ferropénica refractarias al tratamiento, malas absorciones de hierro o poscirugías bariátricas, ¿no? Pacientes que se han sometido a resección intestinal. Cuando hay sangrado gastrointestinal o uterino, cuando hay enfermedad renal crónica, pacientes que van a diálisis, se les da su eritropoyetina, se les da su hierro, ¿no? Enfermedades inflamatorias del intestino. Se aconseja dar en el segundo y tercer trimestre del embarazo, en pacientes con intolerancia gastrointestinal o mala absorción, y en pacientes con insuficiencia cardíaca asociado a problemas renales. Entonces, la enfermedad anemia ferropénica es, como les dije, un problema de salud pública que preocupa, si el Estado nos va a preocupar a nosotros como médicos, cuando ustedes estén en su primer nivel de atención. La población, los niveles de anemia no varía. Estamos dando bien la alimentación, estamos dando bien la nutrición, van a tener que dar promoción de salud porque es un problema de salud. Tengan en cuenta que la absorción del hierro, para que lo tengan, ¿qué situaciones te pueden aumentar la absorción del hierro? Pues el consumo de ácido ascórbico, el consumo de azúcares, la misma hipoxia también, ¿ya? ¿Qué condiciones te puede disminuir? Pues síndrome de malas absorciones, el té, el café, disminuye un 60% la absorción del hierro. Hay personas que en las zonas altandinas, el único alimento que tienen es el té. Hacen hervir su agüita y toman té, desayuno, almuerzo y cena, té, pan, té, pan, té. Entonces, ¿influye en la absorción? Sí, influye. El arroz, el trigo, los cereales influyen en la absorción, influyen en la absorción. Entonces, tengan en cuenta que un dato importante también es la excreción diaria del hierro, que en hombres aproximadamente es poca, es 0,9 a 1,5 miligramos. O sea, ustedes consumen hierro, pero la excreción es poca a nivel renal. No, la excreción no la eliminas a nivel renal, no la eliminas a nivel biliar, no la eliminas a nivel por la piel, ¿no? Por eso es que los que están tomando hierro se estriñen, toman hierro, sus heces cambian de color, ¿no? Entonces, ten en cuenta que qué situaciones se pueden provocar. Por ejemplo, deficiencia de hierro, pérdidas sanguíneas crónicas, ¿no? Consumo dietético insuficiente de hierro, malas absorciones, y eso, nada más. ¿Alguna pregunta, chicos?
algo que no les ha quedado claro, algo que quieran ampliar. Todo bien, doctor.